encuentro sobriamente familiar, es menos que eso. Somos amigos todos. Los temas técnicos parece que absorben ciertos intereses y ellos van a tener también su información. Mi espíritu está en contarles cómo fue mi vínculo laboral primero y después de amistad con María. Pero lo que quiero tener claro es que no vienen a escuchar una frase magistral, voy a compartir lo que viví, lo que sentí, lo que me enseñó, lo que hicimos juntos. Me pongo en manos de la universidad y escucho con atención esta introducción. Bueno, buenas tardes a todos. Debo decir que para la Escuela de Letras de la Universidad de Salvador es un placer, es un privilegio poder presentar hoy al doctor Norberto Frigerio, quien es director de Relaciones Institucionales del diario La Nación. El doctor Frigerio es abogado. En la actualidad se desempeña como director de Relaciones Institucionales del diario La Nación, cargo que viene ocupando ya desde hace 18 años, ¿verdad, doctor? Muy bien. Trabajó además para la cadena CNN durante 5 años, fue miembro del equipo de legales del diario Clarín y de Radio Armada. También es miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa y socio del Rotary Club de Buenos Aires. Me permito decir, si usted me lo permite, doctor, que uno de sus mayores logros es, además de todo lo que les dije anteriormente, el hecho de tener 3 hijos y 12 nietos. Y sobrevive y tiene tiempo para venir aquí a contarnos y hablar con nosotros. Yo tengo 2 nada más y caramba. Claro que los méritos son de mis hijos, los nietos no son míos, así que para ellos mi recuerdo. En este caso tengo una hija que me acompaña en la vida. Ella tiene 3, tengo otro que tiene 3, otra hija y un hijo que tiene 6. Muy bien. Bueno, doctor, permítanme decirles a todos que en medio de toda esta actividad, tanto laboral como familiar, el doctor Frigerio muy generosamente se ha hecho un tiempo para compartir con nosotros anécdotas, reflexiones y vivencias de su gran amistad con María Kodama, quien acompañó a uno de los grandes de la literatura, tanto nacional como universal, nuestro querido Jorge Luis Borges, y lo acompañó durante más de 7 décadas. La vida de la señora Kodama marcó una suerte de final abierto, y es por eso que decidimos llamar así a este encuentro. En nombre de la Escuela de Letras, del plantel docente, de que tenemos varios aquí, alumnos que son poquitos, pero que ya van a llegar más, le doy la bienvenida al doctor y agradezco sinceramente la distinción de la que nos hace poder contar hoy con su presencia. Es para esta escuela un enorme privilegio. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Y lo recibimos con un aplauso, por favor. Bien, y ahora yo les quiero presentar a distancia a la titular de la Cátedra de Literatura Argentina, la doctora Marina Guidotti, que también quiere recibir al doctor y agradecerle, bueno, con unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias, doctor. Me sumo a las palabras de la directora de la escuela y agradecerle muchísimo en nombre de las cátedras de literatura argentina de nuestra Escuela de Letras su presencia y todo lo que nos va a contar o nos va a revelar de María Kodama, una mujer de la que no sabemos tanto. También queremos agradecer a todos los que nos están acompañando por YouTube a través del canal de nuestra escuela. Y de alguna manera quienes me conocen saben que nosotros nos dedicamos mucho a las figuras de las mujeres, de las escritoras, que hemos ido recuperando desde el siglo XIX. Por eso me parecía tan importante hoy conocer a María Kodama en otras facetas, no solamente como escritora, como conferencista o como custodia y en toda lo que fue la obra de Borges, ¿no? El amor puesto en salvaguardar su obra y en difundirla.
Le agradecemos también generosamente que haya decidido compartir tanto sus experiencias, sus vivencias o anécdotas que nos pueda contar, para así poder conocer a María Kodama más en profundidad. Luego de su disertación, si usted nos permite, le vamos a hacer algunas preguntas, así que, bueno, muchísimas gracias y lo escuchamos atentamente. Gracias a ustedes. En el marco de esta cariñosa recepción, quiero, primero que todo, agradecer al rector, el doctor Carlos Salvadores de Arzuaga, que está en Europa en este momento, pero que fue uno de los vehículos por los cuales estoy acá, así como también al decano de la Facultad de Filosofía, Historia, Letras y Estudios Orientales, al doctor Bernardo Nante, a la directora de la escuela, María Elena Lenska, a la profesora titular de la Cátedra de Literatura Argentina, María Guidotti, así como también la ayudante de cátedra, licenciada Carolina Bertín, por acá, así como también a la colaboradora de la Academia de la Escuela de Letras, licenciada Andrea Judín. Quiero hacer un agradecimiento especial a Andreina Calín, que es responsable de prensa externa de la USAL, que ha trabajado como una excelente colaboradora de este encuentro, que lo hemos hecho con cierta premura, es cierto, porque además es como un tema que nos interesa y nos importa a todos ir viendo paulatinamente cómo se va desarrollando. No esperen de mí nada que tenga que ver con el sensacionalismo, nada que tenga que ver ni siquiera con lo jurídico. Vengo a contarles cómo trabajé y cómo fue mi amistad con María. Tengo algunas sorpresas, también se les voy a contar, pero en principio entiendo que se torna absolutamente responsable por parte de nosotros, como admiradores, lectores, gente de la literatura, ser prudentes. Me parece que debemos darle tiempo a que la vida nos vaya explicando cómo es el devenir de estos temas. ¿Será la justicia? ¿Será la aparición de un testamento? ¿O la no aparición de un testamento? ¿Serán las nuevas situaciones las que vayan formando y dando forma también legal y transmisión a quienes corresponden, si es que corresponde, o si no son los que corresponden, porque hay algún heredero instituido en algún testamento? Quiero recordar un par de detalles. Falta aún inventariar, ver, integrar bienes que conformaban el patrimonio, que estaban bajo la responsabilidad de María. Un departamento en Ginebra, que sé que tiene alquileres abonados por lo que resta del año, según tengo entendido. Una casa en París, un departamento en París. Nada es grande, como era tanto Borges como María. Costeros, no es extravagancia, pero sí hay mucho material personalísimo y personal de ambos. Queda también los domicilios de María y, obviamente, el custodio de todo esto que ha sido en algún punto la fundación. Le agradezco mucho a mi querido amigo Horacio Marcó que esté presente, que por tantos años ha acompañado a María. Si yo soy amigo, él es amiguísimo de María y además de colaborador eterno desde la fundación y dentro de la fundación de todas las actividades que María realizaba. Así que, Horacio, gracias por tu presencia. Me pareció útil tomar un concepto, que es el currículum de María. ¿Quién era María académicamente? Porque me parece que lo tenemos como un poco desdibujado. Pero antes de hablar del currículum, estaba olvidando de algo que quería recordar y honrar. Y es el padre Quile, que fue rector de esta universidad. Tuve el honor por 2 veces de recordar, de tener encuentros con él, pero 2 en particular que quiero evocarlos rápidamente con ustedes para no distraernos. Una vez lo vengo a buscar, teníamos una comida con un amigo común, y estaciona el auto en la Puerta del Salvador. Hay acá 2 exalumnos que recuerdan que en el medio de la calle Callao, en la mitad, yo estaciono el auto, no veo a nadie, y en ese momento sale el padre que debajo del auto. Hola, padre, qué gusto verlo, ¿cómo está? Buenas noches. Qué casualidad. Alberto, no digas más eso, no existe la casualidad. Todo es causalidad.
lo subrayo, todo es causalidad pura. Segundo tema, otra vez que debo verlo, estaba muy conmovido. Él fue por muchos años un hombre de muchas responsabilidades en el rectorado, en el vicerrectorado, en el decanato, en la escuela, fundador de la Escuela de Ciencias Orientales. Fui invitado por el Shah de Persia a su coronación en las ruinas de Persépolis. Quiero recordar que fue uno de los pocos argentinos, creo que fueron 3 los que fueron invitados a esa coronación. El padre Quiles fue uno de sus invitados y me mostró, porque acababa de recibir la invitación. Lo comparto con ustedes porque era fascinante el tema. Era una caja pequeña, oscura, seguramente de una manera rica, con algunas incrustaciones de marfil. Se abría la caja, toda forrada en sedas, y emergía una tarjeta dorada donde decía el Shah Reza Pahlavi y su majestad la Yahmanu Faradiva invitan a usted a la ceremonia. Pero lo singular es que abajo del almohadoncito venía el pasaje en primera clase con destino a Teherán y después con destino a Persépolis, y donde debían alojarse y detalles del encuentro. 3 argentinos, no recuerdo quiénes fueron los otros, pero uno singular y destacado fue Juan de Quiles, así que también, antes de entrar a hablar de María, quería recordar esta anécdota que me parece que es bueno compartirla justamente en la casa de él, habiendo sido él cofundador de esta universidad. Respecto a María, quería simplemente recordar y brevemente. Nació un 10 de marzo de 1937 en Buenos Aires. Era pisciana, como yo, no quiere decir nada, pero lo pongo como dato. Fue licenciada en literatura y egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, y le encantaba ser presentada como escritora, traductora y profesora. Aparece su padre, Yosaguro Kodama, ingeniero químico. Su madre, María Antonia Schweizer, de origen alemán. Confieso que jamás me habló de su madre, nunca, y menos de su origen alemán. Sí me habló mucho de su abuela, católica, que aseguraba que era de los Pusdey y amenazaba con mandarla a María al infierno, y por tal motivo iban a ver, y María decía que el infierno era frío, que no era caliente y que para ella el frío era un buen destino. Parece que era una abuela extremadamente religiosa frente a una alumna extremadamente un tanto agnóstica, diría, no me animo a calificarla de otra manera, y por otro lado, singularmente rebelde a las propuestas católicas que le hacía su abuela. Conoció a Borges en la década del 60 y lo acompañó hasta su muerte, que fue el 14 de junio de 1986. Con Borges, y siendo sus ojos, estuvo 30 años, y siendo su viuda, estuvo 37. Es decir, estamos frente a una mujer que durante casi 70 años dedicó primero sus ojos, su cuerpo, pero también dedicó su espíritu, su alma, su formación, su talento, su pasión. Y algo que me parece que debo destacar, su integridad como persona. Es inobstable que ella se fundió en el alma de Borges como Borges se fundió en el alma de ella. Hecha esta ubicación de su currículum, voy a nombrar un par de datos que me fueron dados en diferentes charlas. Por ejemplo, nunca se sintió inferior a nadie, nunca superior tampoco. María caminaba por la vida segura, firme, sin ambivalencias, firme, sin ambivalencias, sólida, delgada, magra, casi quebradiza, aparentemente. Detrás de ella, como lo puse en un escrito que circuló por ahí, en ella vivían y funcionaba con armonía, por un lado una geisha, pero también un samurái. Ya vamos a hablar de eso también. Creía firmemente en la fuerza del destino y lo repetía, como que había algo que estaba desde el más allá, guiándola, llevándola, con un gran encuentro, lo que ella llamaba el gran mar, donde le esperaba Borges y donde afirmaba con serenidad, con seguridad, y en el amor que se profesaron, que se iban a encontrar. No dudaba, no había ambaje, no había duda, estaba absolutamente segura de que esa cita estaba escrita
en el destino de su vida, como en el destino de Borges. Me alegra mucho que uno de sus 5 sobrinos haya tenido la cariñosa actitud de venir a escucharme. Le doy la bienvenida, lo mismo que a su esposo. Me honran con esta presencia, pero tengo también que serle sincero. Ella afirmaba con habitualidad que era hija única, y lo hacía en varias conversaciones, deslizándolo. Tampoco era un tema que ahondábamos. Ella se movía con una, no digo soledad, porque no es cierto, pero esa cosa de ir, venir, volver, salir, entrar, compartir, no compartir. Ella tenía, diría yo, un halo natural de misterio. No generaba ella el misterio, había algo que le envolvía, el misterio. Puse también que era laberíntica. María no era alguien que frontalmente pudiera, salvo cuando se enojaba. He sido víctima alguna vez de un enojo, una sola vez en un auto, llovía, tuve terror. Salió un tema de conversación, donde yo seguramente debo haber dado un mal consejo, una mala sugerencia, y María se enojó mucho. Obviamente fue pasajero, pero fue la vez que más vi su carácter bien expuesto verbalmente. Oralmente era de un tono, no el que habitualmente usaba, que era plácido, armonioso, sereno. Cuando ella, no digo montaba en ira, la administraba, pero marcaba una conducta, era muy sólida, muy firme, muy segura y con poca posibilidad de introducir metamensajes en el medio. Había que callarse y escuchar. En todo caso, se podía después obedecer, oírse, porque no creo que quedaba mucho para camino. Usaba la metáfora muy habitualmente, era elíptica, y en ese juego maravilloso que tenía ella del lenguaje, de la poesía, de las versiones, con que ella no solo estaba formada, sino también se formó con Borges. Porque no nos olvidemos que Borges vivió con ella 30 años, con una, no voy a hablar de una niña, una mujer que optó por entregar su vida a este señor, con su pasión y con sus virtudes, pero 30 años estuvo escuchando y siendo los ojos de Borges, más allá de la eterna pasión que hubo y más allá de todo el respeto que tuvo María por la obra de Borges en cuanto a sostenerla, administrarla, cuidarla, protegerla de infinitos operativos que hubo al respecto. Tomaba todo con hielo, el café, la sopa. Dice que tenía lengua de gato y que por eso lo hacía. Era de no comer, no es que comía poco. María no comía. Era entusiasta cuando por ahí elegía algo, pero cuando llegaba el momento, 2 bocados, 3 bocados, no hablamos de las últimas comidas donde la comida quedaba en el plato. Pero voy a esto. Coincidía con Borges que la muerte era un paso, no era un paso, era un camino, que no le tenía miedo y que en todo caso ese tránsito por el mar la iba a llevar a su gran destino, que era el encuentro con Borges. Encontré de casualidad un pequeño texto, muy pequeño, que dice así, donde Borges habla de la muerte. Dice: morir es ley de razas y de individuos. Hay que morirse bien, sin demasiado ahínco de quejumbre, sin pretender que el mundo pierda su savia por eso, y con alguna burla linda en los labios, recomendaba Borges. Se me viene al ejemplo el Santos Vega, con un dejo admonitor que antes no supe verle yo, decía Borges. Debemos morir cantando. Me pareció que era un párrafo interesante para recordarlo con ustedes, porque lo de morir cantando no es un ejercicio que nosotros tengamos muy administrado como hábito. En general nos quejamos, lloramos, tenemos miedo, pero el morir cantando me parece que la debe haber invadido en parte a María también, porque María la acompañé lo más que pude desde mi distancia. Yo no era su íntimo amigo,
había otros que eran sus íntimos amigos y sus colaboradores. Pero con María trabajé, y de eso quería hablarles para que quede sólido mi vínculo con ella. Trabajé en 3 grandes proyectos. El primero de ellos tiene que ver con la protección de la biblioteca de Jorge Luis Borges. ¿Pero qué biblioteca? La que había conformado su abuela, su madre y él. Eran 2.900 libros que estaban guardados en la fundación. Con los años, evidentemente, sufrieron todos los deterioros que pueden imaginarse. Conseguimos, con el diario La Nación y la Fundación del Banco Ciudad, los fondos necesarios, no fueron pocos, para que 4 técnicos intervinieran en la colección, que durante meses y meses y meses trabajaron en libro por libro, hoja por hoja, página por página. Y acá viene, entre paréntesis, un desgracio. Tenían 7 plagas. No me pidas que se las nombre, pero no eran ni loros, ni cocodrilos, ni hipopótamos, pero había todo tipo de animales adictos al papel que habían consumido con entusiasmo y voracidad. Se pudo salvar todo eso. María lo recibió en integridad y quedó en la fundación una placa y un espacio guardado debidamente, esos 2.900 libros, muchísimos en inglés. Y otro dato, muchísimos escritos al costado, en los laterales, con la minuciosa y prolija letra de Borges, haciendo acotaciones, lo que torna los libros en realmente irreemplazables, únicos y sin valor. Eso es un valor que no lo tiene en el mundo donde nosotros vivimos, está fuera de cualquier valor. Pero me parece importante ese momento donde protegimos eso con La Nación y el Banco Ciudad. Hubo un segundo trabajo que María fue muy generosa. Yo le llevé la idea, me lo agradece particularmente acá, me disculpo, no voy a leer lo que pone, pero sí aceptó que 5 artistas de las artes plásticas, artes que Borges quería, no era indiferente, había recorrido de chico los museos, había pintado en alguna oportunidad, tenía entusiasmo por las artes plásticas. Muchas veces, inclusive, sé que con María visitaban museos y María, con su refinado lenguaje, describía las sucesivas imágenes que Borges ya no podía ver. Recuerdo también que en algún momento me decía María que Borges, el único color que ligeramente vislumbraba podía ser el amarillo. En el caso de Horacio, por ejemplo, dice que no hubiera identificado ni que era Horacio, ni que es un suéter, un buzo, pero sí hubiera visto como era un color que él podía, a lo lejos, en algo, algunos días, vislumbrar quién lo portaba. Acá trabajaron 5 artistas: Averasturi, Barna, Besué, Cornejo y Facio, Salafacio. Este libro se presentó con la Fundación del Banco Ciudad en una excelente vernissage y editamos este libro que prologó María, en donde aparecen los sucesivos artistas que con diferentes técnicas describieron el universo borgiano. Azarosamente tomo una foto de Barna, azarosamente también tomo las de Mariano Cornejo, que se caracterizó por hacer tigres de madera, animal que Borges amaba. Pero hubo un artista que la deslumbró mucho a María, que fue Norma Besué, está también en el Gran Mar, si me permiten que me copie de María y de Borges, que con objetos que recogía en casas de antigüedades, transformaba en objetos de altísimo valor y belleza. Ella los combinaba, hacía objetos. Una que merece ser también destacada es Averasturi, Gabriela Averasturi, que hizo una edición de la ley con diseños de ella. Es una joya el libro, yo tuve oportunidad de verlo. Son páginas donde se intercalan la obra de Nora Inés, de Gabriela Averasturi con los textos de Borges. Este libro fue presentado con gran suceso con la prensa, promediando el 2017. Simultáneamente fuimos invitados, María y la exposición, por el Centro Cervantes en Nueva York, y se montó la muestra en Nueva York
estuvimos con María en Nueva York, estuve con María y los artistas también. Inauguró esa semana dedicada al arte español el presidente Rajoy. Entiendo que era diciembre del 17-18. Fue una experiencia espléndida estar con María en ese tiempo y en ese momento. Quiero dejar constancia que la estadía con María, los artistas, estuvo presente, que en ese momento era embajador argentino, viajó especialmente, el doctor de Alto Lustó, era embajador de los Estados Unidos. Hubo gente del gobierno de los Estados Unidos, la Secretaría de Cultura, vinieron varios artistas, y fundamentalmente la presencia de Rajoy, que promovió que el acto tuviera muy buena prensa y mucho interés. Vamos a volver, de alguna manera, a algunas cosas que yo ya les adelanté, pero que quiero volver a recordarles. María jugaba con los grises y usaba las metáforas. Era misteriosa. No por deporte, pero ella tenía un halo que envolvía todo su quehacer. No es que escondiera cosas. Nunca sentí que escondiera nada. Su estilo, su tempo. Me disculpo por esto que me pido perdón. Se resiste. La vez pasada me puse, relájese, me puso el teléfono. A ver, es cierto lo que les cuento. María tenía algunas pasiones. Lo exacto, la puntualidad, lo personal, el valor de la lealtad. Odiaba a los traidores, lo decía. No lo gustaba. Públicamente, fuere quien fuere. Siempre hablaba de usted respecto a Borges. Nunca le escuché un gesto que no fuera usted Borges, porque ella a veces me relataba algunos. Era celoso, muy celoso. Y muchas veces intentó ponerle límites. María aseguraba que no era de nadie, pero que si estaban juntos el amor era el marco suficiente como para atraparlos y estar juntos y estar en la felicidad de una eternidad que los esperaba. Nunca se dejó poseer en el sentido de ser parte. Fue invitada largamente a escribir con él, nunca quiso. Sí lo ayudó en muchas traducciones. De hecho, siendo escritora de generosa inspiración y de fuerte imágenes oníricas y ricas, lo habla en un libro de ella, ha tenido una cosecha literaria austera. No digo pobre, digo austera. No deja una gran cantidad de libros. Yo creo que la presencia borgiana la debe haber marcado de una manera brutal. Tanto como para tener miedo, no agarrar una lapicera, porque lo hacía y escribía, pero no para publicar. No publicaba María. Salvo hechos excepcionales. Por ejemplo, este libro, siempre digo, fue un hecho de amor de María. Ella tenía un solo cuento, se entera a través de un amigo que este pintor, que a la sazón vivía en Italia, Alessandro Kokosinski, quería ilustrarle cuentos. Ella le mandó un cuento, le dijo, un cuento solo no se puede editar, no es nada, y ella le mandó 3 más, pero aceptó la ilustración del libro en función a que Kokosinski autorizaba. Él hizo 40 acuarelas que acompañan el libro, pero, digamos, la decisión no fue publicarlo, sino asistirlo al amigo en agonía. Un gesto de ternura, de solidaridad y de amor que me importa subrayar. Le gustaba almorzar en la olla de Félix. Le gustaba compartir los platos, salvo uno, la pavlova. El postre no lo compartía con nadie y pausadamente, con su ritmo,
ella lo comía con encanto y había que tener paciencia, pero la pavlova se la comía sola. El resto le agregaba hielo a su café, a su sopa. Muy pocas porciones, estando bien. No estando bien, vuelvo a repetir, María no comía y creo que tampoco conocía la sed, porque no bebía ni su tradicional Coca-Cola y tampoco el agua. Yo era a veces el que le forzaba la copa o le servía. Ella hacía el gesto, llevaba la copa hasta los labios, terminaba el almuerzo o la comida, escasamente medio vaso. Se ve que su cuerpo no le reclamaba para nada. Su padre fue su gran formador. Lo dijo una y mil veces. Nunca me habló de su madre. Casi, si yo tuviera que pensar, nunca me animé a preguntarle si el padre había enviudado, si la mamá se había ido. Hablaba así de la abuela, que era la madre de su madre, pero nunca de la madre, jamás me nombró. Y menos cuando descubrí ahora, ocasionalmente, que tenía ascendencia alemana. No lo hubiera ni supuesto. Su padre fue amado, pero puso en ella la libertad, la independencia y la responsabilidad. Contaba siempre que ella quería subirse a un árbol. Yo, súbase al árbol, le dijo. Pero sepa que si se cae, va a llorar y le va a doler, puede romperse una pierna. Le describía desde muy chica todos los riesgos de cada acción. Ella creció siendo grande. De hecho, recordaba que a los 12 años escuchó por radio, no era Borges, leían Borges, Las ruinas circulares, y ella sintió, sin entender lo que decía, que algo pasaba en su interior. La vida le dio la posibilidad que entre los 17, 18 años, ella, entrando a la facultad, empezara a tener algún encuentro con Borges. No es tan claro. Hay algunas versiones, yo diría que son hechos anecdóticos. Sí sé que el padre se enojaba mucho cuando Borges la llamaba por teléfono, siendo, no digo una niña, mujer, 18 o 20 años. Borges reiteradamente la llamaba. Ya habían empezado a estudiar inglés juntos, anglosajón antiguo, una lengua compleja, que María estudió con él. Su padre fue su mentor, fue el que la moldeó y el que la puso de alguna manera en manos de Borges. Lo digo, María no se entregó, fue caminando voluntariamente y vivió con él 30 años. Quede claro que no fue capturada por alguien que la deslumbraba. María tenía carácter, tenía formación, sabía de filosofía, sabía de las letras. Quiero compartir con ustedes, ya lo saben, pero me parece importante recordarlo. María recorrió el mundo llevando a Borges, desde Japón, Manchuria, en Egipto, por ejemplo. Fui testigo por 2 reuniones en la Universidad de Letras del Cairo, 400 jóvenes cairotas haciendo cola para escucharlo. Un hecho absolutamente inusual y casi incomprensible desde la razón nuestra. ¿Cómo una argentina hablando de Borges en Cairo, los que han conocido, es imposible pensar? Y eso lo producía María. Estuvo hospedada en la embajada, pidió no ser molestada por 24 horas. El embajador tuvo pánico de que pasara algo, pidió que le exigieran agua y un plato de frutas. Se encerró en su cuarto después del viaje, hasta que empezó a dar las 2 charlas. Pero en su discreción y en su recato, María podía pasar inadvertida en cualquier lado, salvo cuando se enojaba o cuando reclamaba ante la justicia. Y merece reconocer que María ha tenido luchas infinitas en la Argentina y en el exterior. Si ustedes me permiten, para no inventar, les voy a leer un párrafo en donde describo que si bien María puede mostrarse apacible y gratísima, pero allí donde alguien quiera alterar algo de un original de Borges, despierta inmediatamente su fiereza, que no sabe de concesiones o flexibilidades. En cuanto a la fortaleza, se suma a su libertad para saber defenderse sin vueltas al mandato que le habían conferido.
ejerció su autoridad inflexiblemente durante todos sus 36 años de viudez. Me importaría decirles que María era gratísima en el trato y generosa en el teléfono, no en darlo, sino en autorizarnos, se la podía llamar hasta las 3 de la mañana, cosa que jamás hice, y atendía a partir de las 8. Entre las 3 y las 8 era dormida. Pero 8 y 1 minuto, uno llamaba y María atendía el teléfono como si fuera, no dormía siesta, y era ávida por todo. La música, la literatura, la escritura, y también le despertaba curiosidad los lugares under, no necesariamente el trato más tradicional. La he acompañado alguna vez, no muchas, ella tenía otros amigos más audaces que yo seguramente, y con ella iba a lugares más riesgosos y divertidos, porque María disfrutaba mucho de reírse. María era una gran persona en cuanto a gozar de la vida. No era alguien amarga o no disfrutar de un chiste o de una subjetividad. María era, diría yo, no apasionada, era gozosa de los buenos dones de la vida. Disfrutaba. Fui testigo de su agonía. María no se murió de golpe. En agosto del año pasado me pasó algo que lo comparto con ustedes, saquen sus conclusiones. Quedamos en que nos encontrábamos a las 12:30 en la casa. 12:30 fui, toqué el timbre. No contestaba. Sentí que estaba, no me digan por qué, no sé, para psicólogo, nada. Sentía que María estaba ahí. Hasta la 1 toqué el timbre. Y sentía que estaba ahí. Llamé al portero, no contestaba, como siempre, no estaba presente. De golpe yo dije, ya bajo. Bajó, dije, María, ¿pasó algo? Dice, tuve como un desmayo. Estuvo media hora inconsciente, no podía llegar al teléfono, yo no conozco su casa, no sé dónde está el teléfono, pero dijo, no podía llegar al teléfono. Por cierto, vivía sola, en el departamento de Rodríguez. Pero me llamó la atención esa conexión mía, que yo sentía que no debía irme. Nadie se queda media hora tocando un timbre, nadie. Y yo sentí que había algo que me atrapaba y me obligaba a quedarme, porque sabía que María estaba ahí. ¿Qué fue? No sé. Pero María estaba, bajó y comimos juntos. La última vez que comimos juntos fue en Proa, a ver los laberintos que se habían armado en Proa con Adriana Rosenberg. Y cuando la llevé al hotel, ya se había mudado, tuvo un desmayo al lado de mi auto. Veníamos charlando bien, despacio, sábado a la tarde, domingo, serenamente, totalmente conectada, su voz estaba firme, recorría la charla con solidez. Sin embargo, le abrí la puerta, tuvo un desvanecimiento, alcancé a agarrarla, se recuperó enseguida, pero a partir de ahí empezaron las internaciones, primero en el Otamendi, primero en alemán y después en el Otamendi. Siempre yo presentí, no voy a dar un diagnóstico, que podía ser algún tema en sangre, porque ella tenía una tez que se iba poniendo opaca, se le veía en los brazos cuando la volví a ver algunos lacrimones. Nunca me animé a preguntarle. Se internaba, estaba 4 o 5 días y después volvía. No voy a evocarla ni desde Borges ni desde María. Elegí a Khalil Gibran, un gran libanés islámico, un singular filósofo y artista. El canto se llama Canto a la Muerte. Lo armé para no fatigarme. Tomo este párrafo. Ya alcancé la cima de la montaña y mi alma vuela libre en el espacio. Despojad mi cuerpo de su burdo ropaje y amortajadme con pétalos de azucenas y nardos. No vistáis de negro en señal de luto. Mejor vestid de blanco
y alegraos conmigo. Dejadme ahora, dejadme sola, y caminad con pasos mudos como camina el silencio en los valles solitarios. Dejadme sola y separaos de mí con quietud, como se separan las flores del almendro y el manzano cuando las deshoja el aliento de abril. Volved a vuestros hogares y encontraréis allí lo que la muerte no pudo quitarme ni quitaros. Abandonad este lugar. Aquella que vosotros amáis ya está lejos de este mundo. Nada de lo que compartieron muere con ellos. Nada de lo que sucederá les pertenecerá. Solo les resta la eternidad. Muchas gracias. El tiempo, si el ritmo fue vertiginoso, pero los horarios los han reclamado con cierta prudencia, pero quedamos abiertos a algunas preguntas si es que sugieren que puedo acompañarlos en alguna duda que tengan. Primero quiero volver a agradecer, en absoluto vertiginoso, al contrario, un placer escucharlo, creo que todos lo hemos disfrutado y lo hemos disfrutado muchísimo. Bien, y ahora, como dijo el doctor, abrimos ¿Alguna duda la que hubiera oportunidad quedado? de, bueno, aquel que quiera hacer preguntas, que no sé, Juan Pablo, no sé, Marina, si vos querés. ¿Cómo no? Si me permite, doctor, me gustaría preguntarle, porque este año es muy especial, porque son los 100 años de la publicación de Fervor de Buenos Aires. Entonces quería preguntarle qué mirada tenía María Kodama sobre esta ciudad a la que Borges consideraba su primera patria. ¿Qué es lo que ella recordaba o le comentó alguna vez sobre esta Buenos Aires? Yo no siento que María tuviera fervor por Buenos Aires. Me animo Ajá. a decirlo con respeto, pero no la veo enamorada como Borges de Buenos Aires. Sí puedo pensar que tal vez con los cerezos en flor ella podría estar contenta en Japón. Uh-huh. No creo que ningún duraznero o jacarandá de Buenos Aires le entusiasmara demasiado. Era demasiado refinada y exquisita para conformarse con eso. Claro. Sí, sí, Pero realmente. le vuelvo a Uh-huh. repetir, nunca tuvo ningún comentario que no fuera respetuoso, pero fervor por Buenos Aires, yo no lo percibí en ninguna Claro. discusión, en ninguna situación. Sí la vi placenteramente en algún viaje en el exterior. Claro, sí, sí, evidentemente era una... Lluvia, por ejemplo, lugares donde ella encontraba cierto perfume a sus raíces y donde ella se veía significativamente más cercana. Claro. Claro, yo digo una mujer cosmopolita realmente porque viajaron con Borges por todo el mundo y tenía esa facilidad también para poder describirle a él lo que veía, lo que sentía. Realmente lo que usted comentaba sobre el poder de su palabra también para transmitirle, ¿no? A Yo Borges quiero todo. rescatar esa etapa, pero también la etapa que vino después, porque ella institucionalizó la obra, la protegió, la Uh-huh. ordenó y la marcó con infinidad de juicios y con infinidad de reclamos y nunca, nunca, nunca aceptó ningún condicionamiento ni ningún soborno y los ha tenido. Se los han hecho llegar y jamás aceptó nada que no fuera lo que correspondía. Eran los textos absolutamente perfectos y literales de Jorge Luis Borges. Me gustaría escuchar alguna otra pregunta de ustedes. Yo quería comentar algo que es simpático. Un amigo cuando llegué a Argentina, se llamaba Julio Lavallén, un pintor. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, y entonces un día me llamó, esto era en los 80 por 82, 83, y me dijo, ay, me gustaría tanto conocer a Borges. Bueno, yo te consigo el número, porque yo iba a todas las charlas de la Nación y pues, sabía cómo llegar a él. Y entonces él era entrerriano. Y me llamó por teléfono, atendió Borges, por supuesto. Y bueno, maestro, me gustaría tanto hacer un retrato suyo. Entonces,
empezó a hablarle de Entre Ríos, de a dónde era, preguntarle, comentarle algunos versos que se acordaba, o que había hecho. Luego al final él se animó a decir, maestro, no me contestó mi pregunta. Entonces él le dijo, mañana. Y mañana es miércoles, así que todos los miércoles. Y entonces él empezó, y entonces como no sabía si iba a durar eso, hizo todos los bocetos, no escuchaban nada, mientras él le contaba todas las asociaciones. Él dibujaba mientras tanto. Él dibujaba mientras tanto. Como loco. Y después le volvió a preguntar para saber si estaba confirmado durante mucho tiempo. Estuvo trabajando con él. Cuando expuso eso, amigo de Alberto Línea, era amigo mío, es amigo mío, yo compré cuadros. Y la verdad que me emocionó mucho tenerlo, el dato tan fresco de que realmente era un hombre que uno podía llegar a él, ¿no? Tan en concordancia con usted, yo voy a contar una anécdota, que no es un secreto, pero tampoco es posible. Estaba Carlos Pañi, periodista que todos conocemos, en Buenos Aires, 20 años, o no, 21 años, profesor ya de historia, amaba a Borges y lo imitaba muy bien. Acabo de acordarme que una vez comiendo en la olla con María, estaba Carlos, y yo lo presenté, ella lo saludó, y le digo, si te animás ahora, imitalo a Borges. Roberto, le dice Carlos, no me pongas en esta, imitalo, y lo imitó, y María aplaudió, porque lo hacía exactamente igual. Pero la historia viene a raíz de esto. Está en Buenos Aires, un domingo no tenía que hacer, quería conocerlo a Borges. ¿Dónde fue? A la guía. Jorge Luis Borges. Lo atendía una señora, no sabía si era Fanny o estaba su madre, no sé quién atiende el teléfono, y eran las 2 de la tarde, el mediodía, y le dice el señor Borges si puede venir a las 5 de la tarde, domingo. Sí, dijo Carlos Pañi, para allá voy. Bien, una modestísima pensión, me dijo, en la calle Avenida de Mayo, fui caminando hasta Maipú, a las 5 puntualmente tocó el timbre. Pero lo más fantástico es esto, lo atienden, se presentan, y pasa esto, que es muy singular. Le dice, ¿usted se anima a hacerle caso a un ciego? Sí, por supuesto. Camine 8 pasos a la derecha, ¿no? 8 pasos. Va a encontrarse con una puerta, ábrala, doble hacia la izquierda y camine 5 pasos. 5 pasos. Va a ver un placar, abre ese placar, abre el placar, y dice, en el tercer estante hay una máquina de escribir, tómela y vuelva. Tome la máquina Carlos Pañi y vuelve. Siéntese en la mesa que está a su derecha, se sienta a su derecha. Tome un papel. ¿Usted escribe a máquina? Sí, le dice. Y le dicta durante aproximadamente, por lo que él estima, no menos de 45 minutos, una poesía, un poema maravilloso, sin parar y sin pensarlo, porque se ve que él lo tenía en su corazón primero y en su cabeza después. Y cuando se fue de la casa dice que no entendía nada. Yo no recuerdo ahora el nombre de la poesía, prometo rescatarlo del olvido, pero su anécdota y la mía coinciden en que el personaje era generoso, amplio, dispuesto y... Le gustaba también lo inesperado. Sí. ¿Y a quién? Sí. Y además, la ceguera no lo tornaba ni neurótico, ni violento, ni quejoso, ni siquiera malcriado. Era firme. Bueno, pero María tenía todas las virtudes como para hacerlo subir a un globo, llevarlo a montar en camellos, andar por el desierto, las 1000 aventuras que transitaron juntos. Pero vuelvo a rescatar. Hay 2 Marías. Una María con Borges y otra María sin Borges, pero que fue una legataria, una heredera, una esposa, una compañera de la vida, increíble, íntegra, y solo resta esperar y ver lo que la vida nos depara. Le doy la bienvenida, como dije, a mi sobrina. Me honra que
hayas venido con tu esposo, muchas gracias. No dejo de estar sorprendido por tu visita, sino también porque siempre me decía que ella estaba sola. Que tengas 4 hermanos, hijos, marido y una vida. Me honra realmente tu presencia. Muchísimas gracias. Y la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. De nuestro canal de YouTube. Encantado. La docente Jessica Cesarego, docente de literatura argentina, le pregunta cuál es el legado que nos deja Kodama en lo personal y con respecto a Borges. Repítame la pregunta. ¿Cuál es el legado que nos deja Kodama en lo personal y con respecto a Borges? Yo creo que no nos deja un legado con nombre y apellido. Yo creo que nos deja un legado que tiene una lectura universal, ética, conciencia y responsabilidad, transparencia. Me parece que son términos que exceden lo puntual de Borges, con toda la admiración que me despierta. Ella era una persona extraordinaria y excepcional. Y me parece importante rescatar que ese es un legado que nosotros también tenemos que ir a buscar y aprenderlo. Porque ella ha sembrado, y entiendo que en tierra fértil. La vida dirá, la historia, al final, como dijimos este encuentro, tiene final abierto. No seré yo quien lo cierre. La vida nos dará todas las respuestas que esperamos. Hoy por hoy, María se merece lo mejor de nuestras consideraciones y respeto. Una vida, 70 años entregada a una pasión, con las virtudes, con las emociones, con las pasiones, con la rectitud con que administró y la austeridad con que manejó todo eso, no es habitual en el mundo de nosotros. No es habitual. Tenemos una última pregunta. Bienvenido. Una alumna, Dana Alcuati, dice: conocemos las preferencias literarias de Borges, pero ¿recuerda qué autores y obras eran las predilectas de María Kodama? Muchas gracias. Yo creo que ella fue una gran lectora de la obra de Borges. Yo creo que no se pudo eximir de esa singular compañía. Creo que juntos leyeron infinidad de obras clásicas. No sabía decirle cuáles fueron, pero en sus viajes se sentaban a estudiar, a leer. Son desconocidos para mí esos textos. Pero si hubo un texto o textos donde ella brevó largamente, fue seguramente el universo borgiano. Gracias. A usted. Ella le hizo, después de un tiempo que él falleció, ella le mandó la piedra con la lápida, Sí. con una frase que le usaba a Borges. Sí. Sí. Yo vine preparado. Lo lamento, esto se va a prolongar unos minutos más, pero ella cumplió. El 14 de junio de 1986, habiendo cumplido 86 años, falleció Jorge Luis Borges. Por su elección, fue enterrado en un pequeño cementerio enclavado en un frondoso bosquecillo a la altura del número 1204 de la Rue de Roy, en Ginebra, a la sombra de un árbol llamado If, que tiene la extraña particularidad de florecer solamente en los años impares. Seguí escribiendo. La elección de reposar en tierra suiza no fue azarosa, sino producto de la certidumbre de estar en la que consideraba su segunda patria mientras atravesaba su cáncer terminal. La muerte lo sorprendió rezando un Padre Nuestro en inglés, y al ingresar al gran mar, le gustaba decir, donde aseguraba que iba a reencontrarse con su amor. Pero acá viene su pregunta. María Kodama, su compañera de toda la vida y esposa por 30 años, universal heredera, encargó al escultor argentino Eduardo Longato una pequeña lápida oval tallada en piedra blanca y singularmente áspera, que representa 7 guerreros con sus espaldas desenvainadas junto a un texto que decía: y que no terminarán, que conmemora la batalla de Maldón. María Kodama no solo fue sus ojos hasta mientras duró su ceguera, sino, sí, pero lo que usted dice es absolutamente cierto y real.
y está la lápida. En forma no, acá no la tengo. María cumplió con todo, no dejó cosas pendientes para vos. Cumplió generosamente con la legado. Generosamente. Doctor, perdón, unos minutitos más que podemos robar. Sé que hay una Sí, pregunta más. Yo no quiero fatigar a nadie. No, al contrario, no solamente no estamos fatigados, sino que creo que estamos extasiados, ¿verdad? Así que Si nos puede, ¿qué nos puede contar acerca de la relación lúdica que un poco ya lo esbozó en lo que estuvo exponiendo hasta este momento, acerca de la relación lúdica que María tenía con la vida, ¿no? Como así muchas veces lo manifestó Borges en las entrevistas. Esta relación de diversión en la cotidianidad. Yo creo que no abusaba, pero eso la tentaba. Alguna vez tuvimos alguna charla, no digo que una astróloga, pero alguna aprendiz de bruja podía seducirla, alguna situación dada por los astros, algo que dictaba el imprevisto, podía interesarle. En algún momento inclusive me ofreció un domicilio de una persona, no sé si estaba cartas o nada, no, las lunas. Creo que no le era ajeno ese mundo misterioso, con interrogantes y misterios. La seducía, pero no como una plaga bíblica. Era un segmento de su polifacética personalidad. no sé si alguien más quisiera preguntar algo. Sí, hay hacer otro preguntas, comentario. tenemos alumnos en internet y hay preguntas de alumnos. Hay una Hagamos más. brevemente. Ah, Llegaron tarde, pero no se llama Patriarca. Están en el... Están online, ¿no? Por eso. Angie Stali dice, soy alumna de letras, me gustaría preguntar, ¿puede contarnos alguna anécdota o algún ejemplo en el que se trasunte la identificación de Kodama con la cultura y el sentir de Japón? En todos sus actos, en su forma de elegir las telas de sus vestidos, cómo era su persona. Solo verla en la calle, alguna vez le llevaba del brazo, charlando, cómo ella agradecía los saludos de la gente. Yo le he visto a algún taximetrista, algún taxero tocarle la bocina y decirle, chao María, y ella agradecía con una calidez y una humildad, lo mismo que la gente que caminaba y decía, Dios señora, siempre con mucho respeto. María era una figura de Buenos Aires, icónica, tal vez más la que tengo acá a mi derecha que la que está a mi izquierda, pero nos pareció muy interesante poner las dos como un modelo de las dos Marías. Ella era inequívocamente y fuertemente teñida por la cultura y el amor por el Japón. ¿No? ¿Cerramos acá? Un aplauso para ustedes. Muchísimas gracias.